Tu dinero en acción, episodio 21. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy, tras un necesario descanso semanal debido a la elevada carga de resultados trimestrales que estamos teniendo de diferentes compañías de la cartera que están presentando estos días y que para mí son la prioridad absoluta en la gestión del tiempo, bueno, pues por fin volvemos con otro capítulo centrado en empresas. Concretamente hoy vamos a hablar de una empresa individual de la cartera de nuestro fondo. Y bueno, pues como os imagináis ya por el título, pues hoy vamos a hablar de una empresa que quizá es un momento bastante controvertido para hablar de ella, por todos los últimos acontecimientos y la última presentación de resultados en la que las acciones han caído con fuerza. Y bueno, me parece que igual que cuando hablo de alguna compañía que hemos invertido en ella y posteriormente a nuestra compra pues ha subido mucho y quizá pues a lo mejor puede parecer ventajista hablar de ella después de que se haya revalorizado, pero aún así, si tú tenías pensado hablar de esa compañía, no debes modificar tu calendario editorial por el hecho de que la acción se haya movido. Pues en este caso, los que sabéis, me seguís o escucháis el podcast, cuando tomamos la primera posición en Netflix y comuniqué que había invertido en Adobe Systems y en Netflix, dije que de Netflix ya hablaríamos más adelante. Pues eso es porque en ese momento yo ya estaba metiendo en el calendario editorial del podcast hacer un capítulo específico sobre esta compañía. Y debo respetar ese calendario editorial y hablar de ella, aunque sea un momento controvertido y las narrativas sobre la compañía hayan cambiado notablemente. De hecho, pues con más motivos, y me parecía que era una inversión atractiva después de la presentación de resultados de enero, en la que las acciones ya venían cayendo post-COVID desde 700 y con esa presentación de resultados estaban como a 350, una cosa así, cuando nosotros tomamos nuestra posición inicial. Con más motivo en los niveles actuales de entre 190 y 210 por acción, pues mejor momento todavía para hablar de ella cuando las acciones, si la tesis sigue adelante, pues están todavía más baratas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues he decidido respetar este calendario editorial y además pues intentar dar my 2 cents, ¿no? Como dicen los americanos, o mis 2 céntimos, o mi opinión sobre esta compañía y el por qué hemos invertido en ella para el fondo. Entonces, como creo que el producto no necesita mucha explicación, el servicio en este caso de Netflix no necesita mucha explicación porque todos lo conocemos y prácticamente todos lo tenemos en nuestras casas, quizá pues voy a ir directamente un poco pues a la tesis de inversión, al motivo que he visto para invertir en ella, lo que yo pensaba de ella antes y lo que pienso ahora, los últimos acontecimientos y las perspectivas tras la sonada presentación de resultados y qué decisiones hemos tomado al respecto sobre esta posición. Comentaré un poco el curioso caso de Bill Ackman, el gestor del fondo Pershing Square, que invirtió en la compañía y recientemente pues desinvirtió en la compañía, así como que compró y vendió las acciones muy rápidamente. Mi visión sobre el descenso de usuarios del último trimestre y de las perspectivas que han dado para el próximo, y un poco pues la iniciativa que está tomando el management de estudiar, llegar a ofrecer la posibilidad de que haya usuarios en Netflix que no paguen cuota mensual y que ese servicio o todo ese contenido se financie a través de la publicidad, cosa que Netflix nunca había hecho y el mercado pues lo está viendo como una posible amenaza. Así que en definitiva estructuraré la presentación en 3 partes: tesis de inversión en Netflix, últimos acontecimientos y cambio de la narrativa, y conclusiones en base a si esto representa un riesgo o una oportunidad, decisiones que hemos tomado sobre la posición y perspectivas de la compañía a futuro.
Entonces, por recapitular un poco la historia de la compañía, que muchos de vosotros ya la conoceréis, pero para el que no la conozca, voy a hablar muy brevemente de las diferentes fases por las que ha pasado la empresa, porque me interesa centrarme en la última fase, que es la más relevante para nosotros como inversores. Pero para que sepáis un poco por los diferentes procesos de transformación que ha pasado la compañía, Netflix es una compañía que tiene 25 años más o menos, fue fundada en el año 97 por Reed Hastings, que es su fundador y actual chairman de la compañía. Y es una historia muy conocida, pues que él en el año 97, que pues era cuando íbamos a los videoclubs y había aquellos cajeros para retirar cintas de VHS y luego más tarde DVDs, ¿no?, para ver en casa. Y en aquel momento pues la cadena más grande de videoclubs del mundo era Blockbuster. Y Reed Hastings parece ser que fue a devolver un DVD que había alquilado y lo devolvía un poco fuera de plazo, lo había devuelto tarde y como que le habían cobrado una penalización por devolverlo más tarde de la fecha acordada, y él pues se enfadó mucho y dijo que eso era un sistema muy malo, todo eso de tener que estar yendo a los videoclubs, alquilar las cintas y los DVDs, y eso de que hubiese un plazo de entrega y que eso era muy poco conveniente para el consumidor, y se propuso crear un sistema más conveniente de envío a domicilio, de alquiler de DVDs, que te los mandasen a casa y que los pudieses devolver, y que pues fuese todo muchísimo más conveniente a la hora de los plazos de entrega, las recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa compañía la fundan en el año 97 y durante los primeros años pues es una compañía que va creciendo mediante alquiler de DVDs a domicilio hasta el punto de que llega a desbancar a Blockbuster y Blockbuster termina quebrando. De este tipo de compañía estamos hablando, una compañía que su fundador consigue cargarse al gigante de aquel momento de alquiler de vídeos y películas a domicilio, ¿no? Entonces, esa primera fase de la compañía, bueno, pues en aquel momento era la tecnología que había y, bueno, pues una compañía bastante disruptiva, pero es en el año 2007-2008 cuando la compañía decide cambiar su sistema y Reed Hastings vuelve a ver que con la tecnología que empezaba a desarrollarse podía volver a transformarse en un servicio todavía más conveniente que estar alquilando un DVD físico y tener que alquilarte un único DVD de una única película, y consideraba que con el desarrollo de los sistemas de descarga por banda ancha y el desarrollo de Internet, pues que íbamos a poder tener un servicio de consumo de entretenimiento, de series, películas, etcétera, vía streaming en nuestras televisiones, desde el hogar y a demanda, ¿no? Que de manera que pudiésemos descargarnos en cualquier momento y visualizar el contenido que quisiésemos en función de nuestros gustos y nuestros intereses. No tener que estar viendo lo que dan en la televisión a las 8 de la tarde en Mediaset, en Antena 3, etcétera, y con anuncios, parando cada 2x3 y que te puede gustar ese contenido o no. Pues todo lo que hemos hablado tantas veces de el consumo a demanda, ¿no? Que en los últimos años lógicamente pues está ganando tanta cuota de participación a través de YouTube, de Twitch, de la propia Netflix, Amazon, etcétera, etcétera, que luego hablaremos de la competencia, ¿no? Entonces esto comienza en el año 2007-2008 y ellos van ganando suscriptores a su servicio poco a poco, y ya en el año 2011 pues llega la primera crisis de la compañía cuando Reed Hastings ve que el consumo de contenido por streaming es el futuro y que pues el negocio de alquiler de DVDs, que era el nicho principal de beneficios de la compañía, pues que eso va a tender a desaparecer, y decide separar los dos negocios en dos líneas diferentes con dos cuotas diferentes, que en vez de incluir todo en la misma cuota de suscripción, pues básicamente suponía que o pagabas por separado o si las querías las dos pues pasaba como de $10-11 a $15-16, ¿no? Y además pues comete el error de renombrar el servicio de alquiler de DVDs como Quickster, un nombre que no había gustado nada, y bueno, pues tienen la primera bajada de suscriptores en Estados Unidos, perdiendo en esos trimestres 800.000 suscriptores y cayendo las acciones desde $40 y pico que habían llegado a estar, pues caen como a 7-8, o sea, una caída de más del 75% en el valor de las acciones. Y aquí, bueno, pues aunque hablaré de la cultura de Netflix y de su equipo directivo un poquito más adelante, aquí vemos un primer indicio de la cultura de la empresa ya desde el año 97, lo que había conseguido. Bueno, pues muy rápidamente se dan cuenta que cometieron un error y, bueno, pues enderezan el rumbo, piden disculpas a los usuarios, vuelven a juntar los dos servicios y a poner los precios donde estaban, y dicen públicamente pues que una cosa es ir haciendo cambios poquito a poco conforme el mercado se va desarrollando y que puedes ir dejando que el tema de los DVD se muere, que el tema del streaming vaya aumentando, pero intentar hacerlo de manera agresiva, que claramente había sido un error, eliminan el nombre aquel de Quickster, etcétera, etcétera, ¿no? A continuación, bueno, las acciones luego posteriormente, esos 2 primeros años fue una barbaridad, las acciones caen muchísimo y el mercado se llena de memes y de narrativas riéndose un poco de la compañía. A día de hoy, si entras en memes de Reed Hastings 2011-2012, todavía puedes encontrar burlas al CEO desde hace 10 años riéndose de aquellos planes y dando por hecho que la compañía había acabado su propia tumba y que iba a desaparecer. Todos sabemos que 10 años después no ha sido así, sino que las acciones pues valen muchísimo más que el máximo
máximo aquel de $40 que habían llegado, ¿no? De hecho, pues han llegado a 700 recientemente, aunque ahora estén mucho más abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos dice un poco de todo lo que ha pasado a la compañía y que no es la primera vez que se enfrenta a problemas, lo cual a mí, pues que sepan lidiar con estas situaciones de caída de usuarios, como veremos después, pues me parece muy interesante para mí como inversor, que tengan ya esa experiencia, esas muescas en la culata de un mercado competitivo en el que suceden cosas, ¿no? Uno de los cambios fundamentales que suceden en la estrategia de Netflix es en el año 2013, porque bueno, pues como hablábamos, alquila DVDs, se pone a distribuir contenido por streaming, pero hablábamos de contenido que Netflix tenía que comprar a las productoras. Y en el año 2013 se produce el estreno de esa serie que conoceréis, que se llama House of Cards, que fue la primera serie producida al completo por Netflix. Y esto es un cambio importante en la compañía. Bueno, la serie tuvo mucho éxito, hay diferentes historias sobre cómo se fraguó esa serie, el productor, los actores, Kevin Spacey, etcétera, todo esto, que podéis buscarlas y leerlas, son bastante interesantes. Pero una de las cosas que me parece importante es todo esto del contenido propio, porque bueno, no sabría decir si el alquiler de DVDs en el momento con la tecnología que había, pues me parecía un negocio interesante. La compra de contenido de terceros para distribuirlo a través de streaming, quizá podríamos decir que podría ser un producto ligeramente commodity, que pueden entrar otros jugadores y que pues no tienes demasiada ventaja competitiva a la hora de distribuir un contenido que no es tuyo, pero en el momento en el que tú empiezas a producir tu contenido propio, y esto pasa entre los años 2013 y 2015, y además durante los últimos años lo que ha sucedido con Netflix, como veremos después y hablaremos de las ventas y los gastos de la compañía, el gasto en contenido de Netflix ha ido aumentando de manera muy notable en los últimos años. Lo más importante de todo esto no es que haya aumentado tanto el gasto en contenido, sino que la proporción de ese contenido que es desarrollado internamente por Netflix, es decir, las producciones propias o el producto original de Netflix, ha ido aumentando de manera notable en los últimos años. Es decir, del total de contenido que ellos gastan todos los años, hay una proporción cada vez mayor del contenido desarrollado por ellos. Y aquí voy un poco a la parte que más me interesa de la tesis, o un poco, por decir así, una de las primeras cosas que me hicieron fijarme en la compañía. Yo pensaba, al principio, por las primeras veces que veía Netflix lo usaba como consumidor y cuando prácticamente no tenían todavía producto propio, que oye, pues una tesis en la que al final pues el contenido, si tú vas a competir por comprar una serie de películas o series que las producen otros y cualquier otra, Disney, Hulu, Amazon, etcétera, cualquier HBO, cualquier competidor de estos, al final pues pueden estar a ver quién paga más por esa película o por esa serie. Y además pues vas a tener usuarios que pueden escoger entre las diferentes plataformas en función de quién le dé el contenido a menor precio, pues al final eso es un negocio en el que tus márgenes van a estar siempre bajo presión, ¿no? Y al final pues va a haber una guerra por quién gaste más, quién cobre menos, y eso es un negocio pues que lógicamente pues para mí como inversor no es muy interesante. Pero se produce un cambio relevante en el momento en el que Netflix decide apostar por el contenido propio. Y esto voy al título del episodio. ¿Qué significa esto de integrando el entretenimiento global? Me refiero a la integración vertical que se produce desde el momento en el que Netflix decide producir su contenido propio y desde el momento en el que se genera ese contenido, se produce ese contenido para entretenimiento, hasta el momento final en el que nosotros lo consumimos en nuestras casas. La integración vertical que produce Netflix en todas las escalas de valor de esa cadena es total, es decir, toda la generación de valor o todos los procesos de margen intermedio que hay desde la producción hasta el consumo están integrados en la misma compañía. ¿Qué quiero decir con esto de que están integrados? Claro, bueno, si nosotros pensamos en la cadena de valor de la producción audiovisual, pues tenemos diferentes escalas, ¿no? Diferentes fases por las que va pasando. Desde la creación artística, escritor, productor, director, guionistas, etcétera, preproducción, vestuario, localizaciones, maquillaje, etcétera, etcétera. Posteriormente entra en fase de producción, cámaras, técnicos de sonido, dirección artística, etcétera, etcétera. A continuación pasamos a la fase de postproducción, selección de material, edición, doblaje, etcétera, etcétera. A continuación tienes el contenido listo para distribuir y entra en la fase de distribución y exhibición, pues a todas las salas de cine, las diferentes cadenas de canales de televisión y difusión, internet, etcétera, etcétera, distribuidores privados y públicos, festivales, toda esta fase de distribución y exhibición. Y a continuación pues tienes el mercado o los consumidores que compran física o digitalmente ese contenido para consumirlo en sus hogares o en las salas de cine, ¿no?
Si nosotros pensamos en toda esta cadena, todas esas fases, todo ese proceso de generación de valor, pues posiblemente a lo mejor, la sala de cine que tiene que comprar el contenido y tiene que vender la entrada y tiene que tener un edificio, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no es tan buen negocio. A lo mejor la sala de postproducción a la que le llega el contenido y tiene que hacer una edición, un doblaje, etcétera, etcétera, pues tienen un trocito de margen pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de esas escalas o cada una de esas fases de la cadena de producción, pues como que es un negocio a lo mejor bastante competitivo, y pues para que llegue con un margen bueno desde la producción hasta la consumición de ese producto, pues cada una de esas escalas tiene que llevarse un margen pequeño. Pero ¿qué sucede si tú lo integras todo? Es decir, ¿qué sucede si la misma empresa, desde la creación artística hasta el mercado final, el consumo, todas esas fases las integras verticalmente en la misma compañía? Bueno, pues estamos obteniendo un servicio en el que la misma compañía no solo se lleva todos esos trocitos de margen pequeño que se convierten en un margen mucho más grande, sino que además estamos obteniendo un producto que ya no es tan commodity, porque el contenido, al ser original y exclusivo de ellos, si aciertan, y luego hablaremos de cantidad y calidad del contenido de Netflix, si aciertan con ese contenido, pues pasa a ser un contenido en el que puede haber usuarios que digan, no, es que yo quiero ver esta serie o esta película que solo la hay en Netflix, con lo cual tengo que darme de alta en ese servicio para consumir ese entretenimiento. Y al final Netflix lo que está haciendo pues es integrar verticalmente muchos sectores utilizando la tecnología, el streaming, etcétera, todo este sistema de, imaginaros vosotros, pues para que 80, 100 millones de personas puedan estar consumiendo al mismo tiempo un producto en Full HD o en 4K por streaming y sin ningún corte, pues la tecnología que tienen que aplicar para poder disrumpir este sector pues es bastante compleja, ¿no? De hecho, pues tienen todos sus sistemas alojados en AWS, en el cloud, etcétera, y bueno, pues todo este desarrollo tecnológico es complejo y solo puede disrumpirse un sector de esta manera gracias al desarrollo tecnológico que ha surgido en los últimos años, ¿no? Pero el entretenimiento siempre ha existido, es decir, ellos lo que están haciendo es aplicar la tecnología para ofrecer un servicio o cubrir una necesidad que ya existía, porque el entretenimiento pues es el hombre de las cavernas sentados alrededor de una fogata allí pues bailando, haciendo obras de teatro rudimentarias, y el entretenimiento siempre ha existido, ¿no? Con lo cual las necesidades, esto de si las necesidades se crean o se desarrollan, pues yo soy un firme creyente en que las necesidades básicamente que tiene el ser humano, según vas ascendiendo por la pirámide de Maslow de las necesidades, el tipo de necesidad que tienes siempre o conceptualmente o a nivel más básico de la propia necesidad es siempre el mismo, y lo que pasa es que van cambiando las formas o se van desarrollando las formas en las que se satisfacen esas necesidades, ¿no? Entonces, tenemos la producción totalmente integrada, o desde la producción hasta el consumo totalmente integrado, y una compañía que se está llevando todas esas escalas de margen. Y entonces, ¿qué puede llegar a producirse aquí? ¿Por qué una compañía puede llegar a tener un valor tan grande? Claro, si nosotros pensamos en que, no solo tenemos que sumar el valor de todas las cadenas de televisión o todos los intermediarios del entretenimiento, sino también todas las productoras audiovisuales, y la gente, pero es que hay muchos otros competidores, pues puedes tener un Disney, puedes tener un Hulu, puedes tener un Amazon Prime, puedes tener un YouTube, etcétera. Bien, si esto es así exactamente, pero si nosotros dividimos el valor al aumentar la cadena hacia arriba verticalmente, integrar todas las escalas de valor, no solo tenemos que sumar el valor de todas las cadenas de televisión, salas de cine, etcétera, mundiales, sino también el de todas las productoras, postproductoras, salas de doblaje, distribución, etcétera, etcétera, toda la cadena entera. Sumamos el valor completo y lo dividimos entre 2, 3, 4 compañías globales que integren verticalmente el entretenimiento, entre las cuales Netflix claramente es el líder con más cuota que todos los demás sumados. El valor que tiene todo ese sector integrado verticalmente, como os hacéis una idea, puede ser muy grande. Y como sabéis, a mí me gusta reducir las tesis de inversión a 4 o 5 variables muy sencillas y fáciles de monitorizar. Y aquí, pues igual que cuando hablamos de Amazon, integrando todo el comercio retail mundial, que puede sumar el valor de muchas compañías retailers globales al eliminar las fronteras, o de Google, que se convierte en el principal cartel publicitario del mundo, integrando el valor de muchísimos otros medios de comunicación mundiales sin fronteras, y eso convierte en compañías de una capitalización muy grande, pues en el caso de Netflix, pues al final es un poco lo mismo, ¿no? Pero integrando diferentes escalas de valor desde la producción hasta el consumo en nuestros hogares, y el valor que puede tener el consumo de entretenimiento a la carta a nivel mundial, incluso ya dividiéndolo entre los 4 o 5 jugadores que puedan competir en una especie de oligopolio, pues es muy elevado, ¿no? Otra cosa que me parece relevante en el caso de Netflix es la capilaridad en la producción y el consumo de contenido. ¿Y qué es esto de la capilaridad?
Bueno, la capilaridad, ahora vamos a intentar explicar el por qué me parece que Netflix tiene una serie de ventajas competitivas frente a los otros jugadores de streaming. Ya no vamos a hablar aquí de la conveniencia del consumo a demanda frente al consumo en línea de la televisión, de tener que ver lo que hay, porque ya creo que nadie pone en duda que el streaming y el consumo a demanda es una solución muchísimo más conveniente para los consumidores. Pero pues creo que sí que se pone bastante en duda de por qué Netflix va a tener una ventaja frente a los otros servicios de streaming que existen y que pues el mercado cada vez existen más alternativas y por qué Netflix va a ser la cuota que nosotros tengamos. Entonces, lo primero que quiero explicar aquí es la capilaridad. La capilaridad en la producción y el consumo de contenido. Cuando Netflix está en 220 millones de hogares y en 190 países del mundo, ¿qué quiere decir esto de la capilaridad? En Netflix, el gasto de contenido que hacen tiene un alcance global, internacional, y con estudios de producción locales en cada uno de los países en los que se encuentra, lo cual le permite estar al mismo tiempo produciendo contenido en Corea, en India, en Estados Unidos o en España, adaptado a los gustos y al idioma de cada uno de esos países. Y esto no solo es muy bueno para el consumidor indio, que a lo mejor le gusta las películas de Bollywood, o al coreano que le gusta el juego del calamar, sino que además lo que le puede permitir es obtener tendencias de consumo o información de lo que le gusta a los consumidores en cada zona del mundo, y cuando ve que hay un tipo de contenido muy relevante que puede generar tendencia, una vez que tiene esa producción de ese contenido en ese país, con el gasto ya hecho para ese contenido, de repente puede conseguir escalarlo a nivel mundial y que en todo el mundo nos veamos el juego del calamar o que en todo el mundo vean La Casa de Papel. Lo cual, claro, todo esto de la escala, si tú ya tenías La Casa de Papel hecho para los, me lo invento, pues 10 millones de consumidores de streaming que pueda haber en España o 15 millones que pueda haber en España, imagínate tú cuando de repente le metes un cero a eso y se lo ven 150 millones de personas en el mundo, cuando el gasto tú ya lo tenías cubierto con los ingresos solo de España. O lo mismo pues para el juego de calamar, cuando tenías en Corea del Sur esa serie grabada para todos tus consumidores de Corea y de repente lo escalas a nivel mundial y tienes un contenido que con los gastos ya cubiertos, solo con los ingresos que tenías en Corea, lo escalas a nivel mundial, pues para los márgenes eso es buenísimo. Y no solo esto, sino que además Netflix se ha convertido en un escaparate tan grande que incluso han conseguido que series o películas no producidas por ellos, que habían caído en el fracaso o que su coste de producción estaba amortizado porque a lo mejor la productora de turno ya había dado por perdida esa inversión, Netflix puede conseguir y mirar un catálogo determinado y decir, mira, esto que tienes aquí me parece interesante porque estoy viendo tendencias de consumo en tal país o en tal otro país donde creo que esto puede funcionar. Pero como a ti no te estaba funcionando, si tú quieres ponerlo bajo mi escaparate de 220 millones de personas y que eso te produzca unos ingresos muy interesantes, yo esto te lo voy a comprar a tanto porcentaje de royalties o a tanto dinero fijo, etcétera, etcétera. Es decir, hacer una oferta que sea muy interesante para Netflix. Y ha conseguido que estrenos o que producciones que habían fracasado y que ya estaban dadas por perdidas se conviertan en blockbusters a nivel mundial. Entonces, esa capilaridad que le permite a Netflix hacer contenido local en cada uno de los países, en el idioma de cada uno de esos países, ese alcance en tantos países del mundo para ir en un sentido, voy hacia ese país y produzco contenido allí, y vengo de vuelta, cojo el contenido de ciertos países y sé que lo puedo escalar a nivel mundial, es un camino de ida y vuelta muy rentable para la compañía y que tiene un impacto muy positivo en los márgenes. De hecho, esto es un factor diferencial porque Netflix no solo gasta en contenido más que todo el resto de jugadores de streaming mundiales unidos, sino que además los márgenes de Netflix son muy superiores a los de la competencia, con lo cual la difícil decisión entre gastar más en contenido para capturar más usuarios compitiendo contra Netflix es muy complicada, porque cuando tú tienes unos márgenes mucho más pobres que los de Netflix, tu círculo virtuoso de gasto más y capturo más usuarios y entonces escalo más ese contenido. ¿Qué quiere decir esto de escalo más ese contenido? Y aquí voy un poco a lo que hablábamos cuando yo me fijaba en Netflix y decía, oye, es que no me parece muy atractivo porque al final gasta en contenido, pero no es un contenido propio. Claro, cuando tú entras en el círculo virtuoso de escalar un gasto que tú ya tienes comprometido, es decir, tú haces una serie, tienes ese coste de producción pagado y pones la serie o la película en tu plataforma, tened en cuenta que cuando tú ya tienes esos gastos asumidos, cada usuario extra que entra en la plataforma o cada pequeña subida de precios que tú produzcas en tu cuota mensual, como los gastos ya los tenías pagado, la escala que se produce en márgenes es bestial. Es decir, cada usuario extra que entre a pagarte $10 al mes
va a beneficio directo, porque el contenido y la plataforma tú ya la tienes. Cada dólar extra que subas de 10 a 11, como tus gastos y tu estructura de la empresa ya lo tienes y el contenido ya lo tienes, va directamente a margen. Con lo cual, el contenido es un producto, una materia prima muy escalable, sobre todo cuando tienes un porcentaje de contenido propio que te llevas todo el margen desde el principio y además es único y exclusivo, cada vez mayor en tu plataforma. Entonces, hablábamos de las ventajas competitivas o un poco de la posición de Netflix frente a la competencia. Parece que tenemos una escala global, una capilaridad, tenemos un componente tecnológico muy difícil de igualar y un gasto en contenido muy difícil de igualar obteniendo unos márgenes razonables. Tenemos una marca, es decir, tenemos un concepto que es, oye, pues ¿qué vas a hacer esta noche? Pues sofá, manta y Netflix, que creo que lo que proporciona es una cierta seguridad en que, aunque los diferentes usuarios puedan tener, depende del momento económico, del tiempo que tengan a disposición esa época, de esa temporada, de si están viendo mucho o pocas series, etcétera, parece que Netflix, puedas tener Disney, puedas tener HBO o puedas tener Amazon Prime, pues que parece que Netflix es como el ancla o un poco el servicio de streaming básico del que no vas a prescindir. Después veremos si esto está sucediendo o no, si hay muchos usuarios que se están dando de baja o no. Pero el concepto Netflix, ¿o qué vas a hacer esta noche? Pues verme algo en Netflix. Como quien dice, pues me voy de vacaciones a un Airbnb. Pues es un poco el concepto fundamental de esa propiedad intelectual o ese intangible de la marca. Tenemos tecnología, tenemos escala, tenemos capilaridad y tenemos marca. Bien, y ahora decimos, oye, pues parece que Netflix pues puede tener un posicionamiento, una propuesta de valor que puede tener ciertas ventajas o que es bastante difícil de replicar. Bien, vámonos un poco a lo más básico, como os decía antes, de, oye, esto realmente, vamos a reducir esto totalmente a lo más sencillo. Esta tesis es Netflix versus la competencia, o por decirlo de alguna otra manera, esta tesis, para que funcione y a Netflix le vaya bien, ¿tiene que irle mal a la competencia? Yo creo que no. Yo creo que realmente, igual que cuando hablábamos de Invisalign y de Align versus los otros alineadores, y vosotros diréis, joder, ¿a qué viene este ejemplo, no? ¿Cómo me estás hablando aquí de alineadores dentales frente a un servicio como Netflix? Bueno, pues hay una similitud. Y la similitud es que, en el caso de Align, una de las claves del éxito de esa tesis de inversión fue saber separar la diferencia que existía entre Align versus la competencia y alineadores versus brackets. Es decir, una tecnología superior que va dejando de lado o va desplazando a una tecnología inferior, y es decir, una tarta que cada vez es más grande en la que puede haber más jugadores que la compañía en la que tú estés invirtiendo y todos ellos ganen y el líder sea el que más gane, porque hay una tecnología inferior a la que está desplazando. Entonces yo creo que esto es el símil que tiene con Netflix en cuanto a que aquí, por supuesto, si Netflix gana a los competidores, pues le irá mucho mejor, pero a Disney, a HBO, a Amazon Prime, a Hulu y a Netflix les puede ir muy bien simplemente desplazando a la televisión en línea y al cable en Estados Unidos. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, pues resulta que vosotros diréis, joder, a día de hoy, ¿quién no tiene un servicio tipo streaming o Netflix? Bueno, pues resulta que el dato es de Estados Unidos y en internacional es todavía más flagrante porque todavía estamos menos avanzados en el consumo hacia streaming. El 80% del consumo de horas de contenido audiovisual en Estados Unidos sigue siendo en línea o a través de cable, sistemas pay-per-view que cuestan del orden de $80 a $100 al mes. O tienes la televisión gratuita con anuncios y en línea en la que no puedes escoger cuándo lo ves ni lo que ves, sino que tienes que adaptarte a lo que hay y estar haciendo zapping en tu servicio de turno de 200 canales que al final no terminas viendo nada. O tu alternativa básicamente es darte de alta en un servicio de streaming en el que con los $80 o $100 que te costaba el cable, o la alternativa de estar comiéndote anuncios y viendo lo que no quieres, resulta que te puedes dar de alta no en Netflix, sino en Netflix, en Disney y en HBO y tener los 3 servicios de streaming por menos de lo que te costaba la alternativa. Y yo creo que esto es uno de las principales KPIs o un poco los principales resúmenes de la tesis de que el consumo en línea es mucha peor la alternativa que el consumo a demanda. Y los posibles YouTube, Twitch, TikTok, etcétera, que ya lo dice Reed Hastings, nuestra competencia no es Disney, no es HBO, no es Amazon Prime. Por supuesto que esos son competidores, pero nuestra competencia también es TikTok, YouTube y Fortnite. Es decir, ¿por qué estamos compitiendo los servicios de entretenimiento mucho más convenientes, mucho más divertidos, mucho más a demanda en lo que lo puedes ver en el momento que quieras, todos entre nosotros? Por las horas posibles de atención que tiene la gente o el tiempo libre que tiene para estar consumiendo contenido. Por eso Netflix quiere meterse en juegos.
Ya discutiremos después si el tema de los juegos es buena idea o no, pero por eso Netflix quiere captar más horas de atención del entretenimiento. Con lo cual, si nosotros estamos viendo que el 70-80% de las horas de consumo de audiovisuales en un país como Estados Unidos, que al final es el más importante de la compañía y la locomotora mundial en todo este tipo de procesos disruptivos, pues hombre, creo que tenemos un viento de cola importante en el que no solo Netflix puede ser ganadora. Entonces, tenemos una serie de ventajas, tenemos una situación competitiva en el que, en el peor de los casos, todos pueden ganar, pero aún así, si el posicionamiento de Netflix es mejor que el de la competencia, pues todavía más parte de esa tarta puede tener. Tenemos un viento de cola importante en la transición de consumo en línea a consumo a demanda y ahora nos vamos a centrar en el pricing power, en el poder de fijación de precios. Todo en estos entornos inflacionistas, al final, tener un negocio que pueda subir precios es una de las claves del éxito de cualquier inversión, ¿no? Entonces, Netflix tiene pricing power. Os voy a contar un poco mis estimaciones iniciales de lo que yo creía que podía pasar aquí y veremos que, bueno, pues realmente no he tenido que esperar mucho para que la compañía apunte en esa dirección. Realmente yo lo que pensaba es que, oye, pues no sé muy bien cuánto puede llegar a pagar cada persona en casa o hasta qué punto pueden llegar a subir las cuotas en Netflix hasta que alguien decida darse de baja. Yo consideraba que, bueno, pues si van por 12, 13, 14 dólares o euros, dependiendo del país, pues creía que a lo mejor pues hasta entornos de, a lo largo de los próximos años, subiendo un eurito cada año, pues podían llegar a entornos de 18, 20 dólares al mes, más o menos. Pero uno de los factores fundamentales que me parecía que era como una especie de pricing power oculto es el hecho de que muy poca gente paga 13 o 14 dólares al mes por Netflix, porque la gran mayoría de personas compartimos la cuota entre 4 usuarios. Es decir, Netflix lo que hizo fue, en los primeros años, una estrategia muy Amazon, muy Google, muy etcétera, todas estas que extienden tus redes monetizando muy poquito o haciéndote fan o cliente un poco cautivo o enganchado a su servicio, de manera que tú estés tan acostumbrado a utilizarlo en tu día a día que básicamente no consideres ni la posibilidad de darte de baja. Para posteriormente, cuando tienen todas las naranjas en el cesto, entonces empezar a exprimir la naranja. ¿Y esto cómo lo han hecho básicamente? Oye, mira, es que esto cuesta 10, 12, 13 dólares, pero es que puedes hacerte 4 perfiles de usuario, que originalmente están pensados para que esa cuota de usuario o esos 4 perfiles de usuario se compartan bajo el mismo techo. Oye, el papá, la mamá, el hijo y la hija tienen sus 4 perfiles porque cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus subtítulos puestos en el idioma que quiere, cada uno deja su capítulo en el punto que quiere y cuando vuelve lo sigue viendo y ya le pone seguir viendo tal, seguir viendo cual, y si entras con el otro perfil, pues a lo mejor le pone otra serie, otro punto de visualización, etcétera. Pero lógicamente manga ancha total para que la gente lo compartiese con su cuñado, su prima o su hermana que está en el otro extremo del país. Ya no digo bajo el mismo techo, es que no están ni en la misma ciudad y ellos no dijeron nada mientras tanto. ¿Esto qué produjo? Pues que realmente, ¿quién está pagando 14 dólares al mes por Netflix? Prácticamente nadie. Pagamos 3 o 4 dólares, o paga el papá o paga el hermano los 14 dólares, pero lo están usando 4 personas o 4 casas diferentes. Lógicamente, esto es un pricing power oculto porque la persona que está totalmente acostumbrada a utilizar Netflix y paga 3 dólares al mes o no paga nada porque su papá o su mamá o su hermana pagan los 13 dólares al mes y él no paga nada y en la casa de su primo tampoco pagan y en la otra más tampoco pagan, pues hombre, a lo mejor le puedes empezar a decir a la gente, oye, mira, deja de compartir la cuota, tienes que identificarte cada vez, si detectamos que la IP no es la misma, no te estás conectando desde el mismo sitio, pues oye, te dificulta un poco que te conectes de diferentes sitios. Oye, papá, si quieres que tus hijos o tus primos o tu otra familia que está en el otro lado del país se conecte también, pues en vez de 13, pues pasa a pagar 15 o 16. Oye, daros de alta cada uno y pagar pues los 15 dólares cada uno de ellos. Todo este mix de posibilidades, al final lo que implica es que el valor que te ofrece Netflix por 3 o 4 dólares que está pagando cada uno de esos perfiles de usuario es muchísimo más alto el valor que obtienes que lo que te cuesta. Con lo cual realmente, cuando el valor percibido por el usuario, teniendo en cuenta que una entrada de cine cuesta, dependiendo de la ciudad, 6, 7, 8 o hasta 12 dólares cada entrada por una sola película y tú puedes verte cientos de películas y series cada mes por 3 o 4 dólares, el valor de tu suscripción es tan elevado frente a lo que te cuesta que aquí tenemos un pricing power. Tenemos la posibilidad de que Netflix, el contenido que ya está desarrollando y que está ofreciendo a 220 millones de personas en el mundo, pueda poco a poco ir cobrando poco a poco más por él sin que los costes le suban ni un solo céntimo. Con lo cual aquí tenemos una expansión de márgenes en ciernes. Básicamente, mi tesis aquí, cuando el mercado empezó a asustarse con que caían los usuarios, ya el trimestre que nosotros tomamos la primera posición, el que dieron un guidance de 2 millones de usuarios en el primer trimestre de 2022,
Yo dije, bueno, me hice mis números, ya vi un poco la escala del contenido y ahora os explicaré en qué nivel están escalando el contenido, que esta es una de las claves de la tesis. Yo dije, oye, 2 millones de usuarios en el primer trimestre de 2022. Joder, 2 millones al trimestre son 8 millones sobre 200 millones de usuarios que tienen. Esto es un 4 o 5% más de usuarios cada año. A un 4 o 5% más de usuarios que al entrar te entran en vena porque el contenido ya lo tenías. Y básicamente este pricing power oculto de, oye, voy cobrando un poquito más cada año, que al final es, oye, si el de 15 se divide entre 4 usuarios, terminan pagando 3 o 4 dólares, pues básicamente ¿cuánto puede pagar cada uno de sus usuarios? Pues a lo mejor no 15, pero en torno a 6, 7, 8 dólares por usuario. Claro, pues que aquí tienes para muchos años subiendo precios al 10% hasta que llegues a duplicar o triplicar los precios, ¿no? Con lo cual, un 10% de pricing power más un 4 o 5% de entrada de usuarios, 15% anual de incremento de ingresos. Simplemente, tú coges un Excel y calculas la expansión de márgenes de un negocio que aumenta ingresos al 15% y que su materia prima, es decir, el contenido, solo lo aumentas a ritmos del 10% anual, y la expansión de márgenes que se te produce de aquí a 5 años es que no os hacéis ni una idea. Casualmente te lees los informes de la compañía y te dicen, luego hablaremos de los últimos acontecimientos, pero hasta enero lo que estaban diciendo es, oye, mira, es que nosotros vamos a continuar aumentando el EBIT margin a ritmos del 2-3% todos los años y ya van por el 20%. Es decir, un 3% anual de expansión de márgenes con una compañía que está haciendo márgenes EBIT del 20% y te dicen que religiosamente van a ir aumentando los márgenes. Entonces, claro, ¿yo qué hago? Cuando escucho esto, voy y digo, bueno, voy a hacer mis propias comprobaciones. Entonces cojo y miro y digo, bueno, oye, ¿cuánto ingresaba la compañía? Vamos a ver, desde el año 2016, por ejemplo, ¿no? Un periodo de tiempo que no sea un año, COVID, puede haber ajustes arriba o abajo. No, vamos a cogernos los últimos 5 años, desde el año 2016. ¿Cuánto gastaba la compañía en contenido y cuánto ingresaba la compañía por sus suscripciones? Y básicamente la gente aquí, uno de los riesgos de la tesis o un poco de los argumentos bajistas es que dicen, oye, es que Netflix al final lo que hace es que como, pues oye, va activando el gasto que tiene en contenido y luego pues lo amortiza a lo largo de 2 años, pues claro, es que tú crees que una serie de estas que saca y al cabo de un mes ya no tiene visualizaciones porque ya la vio todo el mundo, dura 2 años el contenido y que puedes amortizarlo a lo largo de 2 años. Claro, pues es que la compañía, como se gasta tanto a corto plazo en el contenido, pues por eso no genera free cash flow, pero como amortiza a lo largo de 2 años, pues el EBIT que genera pues es mucho más alto que realmente la generación de caja. Bien, puedo comprar ese argumento y vamos a hacer un ejercicio mucho más agresivo. ¿Qué es lo que yo hago? Yo cojo el total de gasto de contenido de la compañía cada año, es decir, no lo amortizo a lo largo de 2 años, sino todo el desembolso íntegro, tenga más vida útil el contenido o menos, sino todo lo que se gastan en contenido cada año y lo comparo con las ventas de ese ejercicio. Es decir, vamos a suponer que todo el contenido de Netflix, lo que se gasta cada año, lo amortizas instantáneamente tan pronto se hace la publicación de esa serie o de esa película, directamente amortizo 100% del contenido, del gasto que ha ocasionado generar ese contenido. Bien, nosotros teníamos en el año 2016 un desembolso, es decir, una salida de cash por contenido de 6.800, 6.900 millones de dólares, frente a unos ingresos en ese año de la compañía de 8.800 millones, más o menos. Es decir, unos márgenes, vamos a comparar ventas frente a salida de cash, o sea, ingresos totales de la compañía frente a lo que se había gastado ese ejercicio en contenido, muy reducidos, de unos 2.000 millones, más o menos. A lo largo de los siguientes años, la evolución en gasto de la compañía es de 6.800, 8.800, 12.000, 14.000. En el COVID, lógicamente, se frenan mucho las producciones y baja 11.000, pero a continuación recuperan y sube a 17.000. Es decir, los gastos o la salida total de cash de la compañía pasa más o menos de en torno a 7.000 millones a 17.000. Los ingresos, la evolución en ese mismo periodo, con esa entrada de usuarios y esas subidas de precios, van al siguiente ritmo: 8.800, 11.600, 15.700, 20.000, 25.000, 30.000. Es decir, en el mismo periodo en el que el gasto total en contenido pasa de 7.000 a 17.000, las ventas pasan de 8.000 a 30.000. Es decir, los ingresos están componiendo a una tasa del 27% anual, es decir, se han más que triplicado
más que triplicado, componen al 27% los ingresos, mientras que la salida total de cash, ya me olvido de las amortizaciones, la salida total de cash, todo lo que se gasta la compañía en contenido amortizado instantáneamente, han compuesto a una tasa del 20%. Y aquí es importantísimo ver todo esto de las tasas compuestas, para que vosotros veáis un crecimiento compuesto en contenido del 20% frente a un crecimiento compuesto en ingresos del 27%. La diferencia, una compañía que gastaba 6.800 e ingresaba 8.800, es decir, que ganaba apenas 2.000 millones en el año 2016, la diferencia, esos 2.000 millones, creciendo, componiendo los ingresos al 27 y los gastos al 20, se te convierten en 12.000 millones en el año 2021. Lógicamente luego la compañía tiene que restar sus gastos, pero el gross margin, o lo que podríamos decir el beneficio bruto que a mí me sale de que la compañía está obteniendo en el contenido, es que las ventas ahora son de 30.000 millones y el contenido es de 17.000. Es decir, los 2.000 de gross margin que tenía en el año 2016 se han convertido en 12.000, se han multiplicado por 6. Es decir, que las ventas le compongan al 27 y el gasto en contenido componga solo al 20, implica que el gross margin está componiendo a una tasa anual del 45%. Es decir, Netflix es una compañía que está escalando el coste de su materia prima. Y cuanto más contenido propio tenga, mejor. Y cuantos más usuarios tenga, mejor. Y cuanto más cobre por la cuota mensual, mejor. Y esta escala se está produciendo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues lo que ha sucedido aquí es que el crecimiento de usuarios se ha parado y el mercado está diciendo, oye, si Netflix no va a crecer más en usuarios, con los 200 millones que tiene ahora mismo, no va a conseguir escalar más ese gasto en contenido, cada vez hay más competidores, va a tener que gastar cada vez más en un contenido, con lo cual pues los márgenes se van a deteriorar. Bien, voy a intentar otra vez dar mis 2 céntimos aquí o mis 2 cents sobre lo que creo que está pasando y un poco pues lo que ha sucedido en los últimos años y la resaca posterior a COVID y lo que ha interpretado el mercado, lo que yo creo que realmente está pasando, lo que puede pasar los próximos años. Nosotros tenemos una compañía que en los últimos años venía creciendo en usuarios pues a ritmos, o sea, os digo un poco las cifras, ¿no? Para que veáis. Netflix en el año 2013 tenía 40 millones de suscriptores, los años 2014, 2015, 2016, os voy diciendo un poco las cifras, 40, 54, 70 millones, 89 millones, 110 millones, etcétera, ¿no? Es decir, una compañía que venía añadiendo usuarios a razón de 13, 16 millones en el año 2015, 18 millones en el año 2016, 21 millones en el año 2017, 29 millones en el año 2018. O sea, como veis, la cifra de usuarios nuevos era cada vez mayor hasta el año 2018, que entran 29 millones en la plataforma, y en el año 2019, claro, ¿qué sucede? Con una base cada vez mayor, si tú ya estás, pues más o menos hay entre 800 o 900 millones de hogares en el mundo conectados a Internet, y Netflix estamos hablando que tiene 220 millones de usuarios y que comparten la clave entre 4, con lo cual podría ser que hubiese muchos más hogares que los usuarios que tiene ya con Netflix en sus hogares, pues lógicamente la saturación de tu mercado total potencial cada vez es mayor. Lógicamente, el número de altas anuales que tienes, pues tiene que ir ralentizándose. Bueno, eso empieza a producirse en el año 2019. Es decir, Netflix tiene en el año 2018 29 millones de entradas de usuarios nuevos y en el año 2019 ya tiene 27 millones. Es decir, ya baja 1 millón. Lógicamente, y vamos a hacer un paréntesis aquí en el COVID, pues lo lógico, si no hubiese habido una pandemia, es que 28 millones, 27 millones, pues a lo mejor en 2020 hubiese 25 millones, en 2021 hubiese 20 y en 2022 hubiese 18, 15, etcétera, que hubiese una ralentización en la entrada de usuarios y Netflix lo que se pusiese es oye, no compartáis tanto las cuotas, oye, vamos a subir un poquito los precios, oye, vamos a seguir escalando ese gasto en contenido y que fuese una compañía que tuviese mucho crecimiento, un poquito menos en top line, pero mucho crecimiento de márgenes. Bien, 28 millones, 27 millones, viene COVID, 37 millones. Es decir, los 25, 22, 21 que tendrían que haber sucedido los próximos años, resulta que encierran a todo el mundo en casa y entran todos de golpe los de los siguientes años. Es decir, en el año 2020 yo calculo que tendrían que haberle entrado a Netflix entre 20 y 25 millones de usuarios nuevos con la progresión que llevaba y le entran casi 40. Es decir, Netflix tiene solo del año 2020 entre 10 y 15 millones de usuarios de más de los que debería haber tenido con su evolución normal, que entraron todos de golpe porque estaban encerrados en casa. Y a continuación
viene la apertura. Y cuando viene la apertura decimos, joder, pero si ahora hay muchas más alternativas, quiero estar fuera, etcétera. Pero si darte de baja de Netflix no cuesta nada. Si te quieres dar de baja en verano e irte por ahí a hacer deporte o al aire libre o a la playa, ya me daré de alta cuando vengan los estrenos de series en septiembre-octubre, me volveré a dar de alta porque no me cuesta nada, no tengo ninguna penalización por marcharme. O sea, yo con lo que le pasó a Netflix en el año 2020, que entran de golpe 40 millones de personas que estaban encerradas en casa, yo lo que esperaría es que en el 21 y en el 22 tuviesen, pero muchas bajas, muchísimas bajas. Bueno, pues en el año 2021 le entran otros 18 millones de personas. Y ahora es cuando dicen, oye, pues tengo 2 millones previstos para el año 2022 y resulta que en el primer trimestre, en vez de 2 millones, doy de baja 700.000 usuarios en Rusia y con eso, con todo eso, resulta que he tenido unas bajas netas del orden de 200.000 caídas de usuarios. Si no tuviese las bajas de Rusia, de 700.000, habrían entrado incluso del orden de 500.000 usuarios. Y doy un guidance de el peor trimestre del año, que es el segundo siempre estacionalmente, que es cuando la gente se va a hacer planes de verano, de que puedo tener, cojo y extrapolo como siempre entre el primer y segundo trimestre. La estacionalidad ha sido que el segundo trimestre de 2022 pues tengo que extrapolarlo al segundo del 21, al segundo del 20, al segundo del 19, que siempre es más flojo que el primero, resto y me sale que me van a salir 2 millones de usuarios. Claro, drama absoluto. El mercado, lógicamente aquí, pues se lleva un susto terrible, Netflix empieza a caer de usuarios, está teniendo competencia masiva del resto de plataformas, Netflix ya no tiene ninguna ventaja competitiva, Netflix ya no tiene 20 nominaciones al Oscar al año, Netflix ya no tiene una serie como Don't Look Up, que una película de la de Leonardo DiCaprio, que la semana que la estrenaron tuvo 80 millones de visualizaciones. Vamos a ver, 80 millones de visualizaciones, si vosotros lo extrapoláis a lo que cuesta una entrada de cine, esto significaría del orden de 800 millones de dólares en una semana. Esto, si miráis los blockbusters más grandes de taquilleros de la historia, de los Marvel, Avengers, no sé cuánto, Batman, las películas más vistas de la historia que hacen más taquilla, en el top 5 de la historia tenéis películas con 1.100 millones de caja en la taquilla de los cines. O sea, esto implica que Netflix, en los 13-14 dólares que cobran, dividido entre 4 usuarios que usan cada uno, en una película que saca, la ven 80-90 millones de personas en la primera semana. Esto implicaría que Netflix tiene varios, El Juego de Calamar, Don't Look Up, La Casa de Papel, etcétera, varios blockbusters de los más taquilleros de toda la historia en su cuota de $13 al mes. Entonces todo esto de repente cambia la narrativa y como pues la primera vez que tiene decrecimiento de usuarios, pero vamos a ver, ¿cómo no va a tener decrecimiento de usuarios? Es decir, si tú sumas los 40 millones de personas que entraron en 2020 con los 18 millones del año 2021, tenemos 55 millones de altas en 2 años. Es decir, nosotros podemos repartir estas altas entre 2, 3, 4 años y Netflix seguiría con su mismo ritmo. Es decir, es perfectamente normal que post-COVID, con la reapertura, se les ralentice un poco la entrada de usuarios o incluso puedan tener algunos trimestres de crecimiento negativo. De hecho, ellos, en la última conference call, cuando ven que el mercado se asusta con todo esto, le dicen, oye, mira, al final, el coceo Ted Sarandos dice, mira, no estamos diciendo que vayamos a tener caída de usuarios para siempre. Que sepáis que la parte estacional más mala, la peor del año, en la que no estamos teniendo prácticamente estrenos, en la que ha sucedido lo de Rusia, en la que justo empieza el verano, etcétera, pues estamos teniendo algo un poquito más suave, pero que sepáis que para finales de año vamos a volver a tener altas netas. Lo insisten mucho en la conference call, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es que aunque en el año 2022 los 2 millones y pico que les han salido entre el primer y el guidance que han dado el segundo trimestre les entrasen en la segunda final de año, aunque se quedasen a cero, aunque se quedasen completamente a cero en el año 2022, la suma del 20, 21 y 22, si la anualizamos, sigue siendo muy buena. Netflix sigue teniendo su entrada de usuarios. Además es que yo ya en mi tesis ya os decía que había calculado en torno a 2 millones de entradas, ya no las barbaridades. Es que vamos a ver, tienen trimestres Netflix de 8 millones, 10 millones, 16 millones el primer trimestre del 20, 10 millones el segundo trimestre del... Y es que ahora mismo, este drama que estamos hablando de que Netflix se desploma porque de repente dice que va a perder, pero si en el cuarto trimestre del 21, o sea, hace nada, hace 4 o 5 meses, le entraron 8 millones de personas nuevas a Netflix. Es decir, que la narrativa tan rápidamente de que Netflix a 700 era uno de los mejores negocios del mundo, la productora mundial de contenido brutal para los Oscars, las que mejores series, las que tal... Pero vamos a ver, si es la misma compañía, el mismo equipo gestor, los mismos 220 millones de usuarios... Es decir, yo creo que aquí ha habido un cambio de narrativa brutal en la compañía, que de repente el mercado se ha puesto hiper pesimista con todo y que te mandan las acciones de 700 a 200... Y a mí me parece la gran oportunidad de decir, oye, ¿cuándo te puedes comprar un buen negocio escalable con un equipo gestor extraordinario, con márgenes al alza, con una ventaja competitiva importante, con un viento de cola en la transición de en línea a streaming?
Pues ¿cuándo te lo puedes comprar a un precio razonable? Cuando le está pasando algo, es decir, cuando todo era perfecto y todo el cielo era azul, Netflix estaba a 700, que es, o como estaba en el año 2016, ¿no? Netflix llegó a estar a 100 veces EBITDA. Vamos a ver, ¿quién podría estimar en el año 2015-2016 que Netflix iba a, en 5 años, multiplicar el EBITDA por 15, como han hecho? Por 15 en 5 años. Y las acciones nos las estamos comprando, pues ahora mismo al precio de finales de 2017, principios de 2018, cuando era una compañía, facturaba 10-11 billion y a día de hoy factura más de 30, que hacía un EBIT de 800 millones y a día de hoy lo hace de más de 6.000 y que tenía pues poco más de 100 millones de usuarios y a día de hoy tiene 220 millones de usuarios, ¿no? Es decir, el doble de usuarios, el triple de ventas, como 6-7 veces el EBIT que hacía, es decir, márgenes muy superiores, el free cash flow que decía la gente, no, es que el EBIT no, porque las amortizaciones ya está entrando en la dinámica de que se está compasando la amortización de todo ese contenido con la generación de cash y ya han dicho que van a ser free cash flow positive y que van a empezar a poder amortizar deuda y hacer recompras de acciones. Bueno, una compañía que no tiene nada que ver con la de hace 5 años y nos la estamos comprando al mismo precio que hace 5 años. Diréis, claro, pero es que la tasa de crecimiento que tenía entonces era muy superior, las perspectivas eran mucho mejores. Claro, es que si no te compras un negocio de estos cuando las perspectivas o hay muchas nubes en el horizonte, no te lo vas a comprar nunca a un precio razonable. Entonces, ¿por qué uno de los motivos, o voy a intentar explicar 2 o 3 de los motivos que han hecho que la narrativa cambie tan rápidamente aquí? Por supuesto, la ralentización en la entrada de usuarios es uno de los motivos. Otro de los motivos es la sonada venta de la participación que tenía Bill Ackman, que le ha durado 3 meses. Bill Ackman, bueno, para el que no lo conozca, es el gestor del fondo americano Pershing Square, tomó una posición en enero. Después, nosotros, cuando presentó los resultados y cayó muy fuerte, nosotros tomamos la primera posición para el fondo, lo que ya le llamo una starter position, o la posición inicial, con la que ya empiezo a seguir toda la compañía y después, en base a todos los acontecimientos y a mi análisis mayor en profundidad, ya decido si voy aumentando esa posición o no. Cuando presentó los resultados de enero, en el que daba un guidance muy bajito, las acciones pues ya tuvieron el primer desplome y yo tomé la primera posición entre 350 y 360, con la casualidad de que a los pocos días salió una nota de Bill Ackman, el fondo de Pershing Square, que tomaba una posición en Netflix. Y bueno, pues hicieron una presentación diciendo pues la oportunidad tan grande que tenía Netflix, los usuarios, la escalabilidad del contenido, los márgenes, bueno, pues un poco todo lo que os acabo de contar yo, porque al final pues los argumentos son muy parecidos, ¿no? Es decir, y tomaban una posición importante para su fondo y decían que era una posición de largo plazo, que tenía muchos vientos de cola y que Netflix era el líder y que el management era brutal, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue en enero. En abril presentaron los resultados donde por primera vez pues no solo no llegaban a ese guidance de 2 millones, sino que tenían crecimientos negativos y daban un guidance para el siguiente trimestre todavía peor y cayeron las acciones pues de 350, 360 pues como a 200 y pico, ¿no? Al mismo día que se habían desplomado las acciones y que estaban estos perdiendo un 40 o 50% en su inversión, sacó una nota diciendo que la vendía la participación. Y bueno, pues el argumento era un poco que ya no era tan predecible, que no sabía cuántos usuarios les iban a entrar y tal. El argumento un poco para decir que no era capaz de predecir los usuarios era pues porque Netflix en la presentación dijo que estaba considerando la posibilidad de admitir cuotas de precio más bajo, incluso usuarios gratuitos, que es algo que siempre se le había dicho que podrían hacer teniendo todo ese contenido. Si todo el mundo está acostumbrado a no pagar por la televisión y a que tenga anuncios, ¿por qué no haces una cuota gratuita sustentada con publicidad, ¿no? Fue la primera vez que dijeron que estaban empezando a pensar en considerar ese servicio, ¿no? Entonces para él supone una amenaza y dice que no es predecible y tal. Bien, primero voy a hablar de la parte de Bill Ackman y después un poco de si me parece interesante la parte de publicidad o no. Lo de Bill Ackman, bueno, pues es un inversor que tiene unos retornos muy buenos en los plazos largos y en general, bueno, pues algo que se le achaca siempre es que es una persona pues que tiene mucho ego y que al final pues le gusta mucho, a mí me gusta decir, o una forma que me parece bien de expresarlo, es que le gusta mucho salir a menear la cinturita, ¿no? Es decir, le gusta mucho en todas sus notas decir pues qué bueno soy y mira qué bien ha hecho esto y tal, ¿no? Es decir, en los últimos años, desde 2020, siempre que publicaba una nota era para salir y decir he comprado unos derivados en COVID y hemos tenido muchísima rentabilidad con una cobertura que habíamos hecho sobre el desplome del mercado con unos CDS. En la misma nota en la que cuenta lo de la compra de Netflix, dice que se puso largo de tipos de interés con lo que se llaman unos swap options, que es como unos derivados que te permiten posicionarte a que se van a subir los tipos de interés y que también hizo mucho retorno y tal, y que con ese dinero entonces está comprando las participaciones de Netflix, y a los pocos meses coge y la vende y dice pues que él ha aprendido que muy rápidamente hay que asumir los errores y tal, y que entonces pues prefiere perder 400 millones de dólares en su inversión de 1.000 millones e irse a otro sitio y tal. Bueno, y que yo creo que aquí un poco de lo que intenta presumir es de tengo la capacidad de cambiar de opinión muy rápido y en 3 meses ha cambiado toda la tesis. Y yo me he releído todo un poco los argumentos que él daba para tomar la posición inicial.
Y es que no han cambiado. Es decir, los argumentos, todos los que explicaba por los cuales él hacía esa inversión, básicamente siguen todos viento en popa. Lo único que, el tema de la publicidad. El tema de la publicidad, básicamente, en la misma conference call en la que lo cuentan, dicen, que no penséis que esto de repente va a ser que donde había que pagar 14 va a haber un sistema gratuito con anuncios, que todo el mundo va a empezar a darse de baja de la cuota premium y va a ser esto un sistema que tanto tiempo hemos cultivado, un sistema sin anuncios y con streaming de alta calidad, y de repente nos vamos a canibalizar y vamos a fomentar que la gente se dé de baja de la cuota de pago y que tenga todo esto con anuncios. No, es que no es eso. O sea, ellos han dicho que van a empezar a explorar la posibilidad de que algún usuario que sea muy susceptible del tema del pago, que no pueda acceder a una cuota de pago de 10 o 14 dólares, de empezar a explorar opciones de cuota un poquito más baja que te metan algún anuncio de vez en cuando, o de un servicio que a futuro pueda ser gratuito y que van a ir implantando a lo largo del... Pero vamos a ver, si esto, pero es que es normal que exploren, igual que exploraban. O sea, era una compañía que alquilaba DVDs y que ahora la tenemos todos en la tele de casa por streaming. Quiero decir, ¿cómo no van a conseguir transformarse y disrumpir el sector del entretenimiento sin probar cosas? Claro que tienen que probar, claro que tienen que ser curiosos, claro que tienen que decir que a lo mejor se meten en juegos cuando los juegos cada vez ocupan más horas de contenido en el consumo mundial de entretenimiento. Pero ¿cómo no van a explorar la posibilidad de meterse en juegos? No, es que esto se van a meter aquí en juegos, es muy competitivo, de repente te van a llenar la plataforma de juegos y la gente se va a perder. ¿Pero quién ha dicho que vayan a hacer eso? Si esto es lo que quieren explorar es la gente que utilice Netflix en el móvil, parece que podemos intentar ver quién también es potencial consumidor de juegos y que puede haber bastantes transacciones de IP de, tengo esta serie que a esta persona le mola mucho, vamos a intentar hacer un juego móvil parecido al de esta serie que a lo mejor también lo puede consumir. O al revés, hay un juego muy interesante que está teniendo mucha atracción en móviles, vamos a coger la IP de ese juego y hacer una serie o una película de ese juego para ese público que le interesa tanto, que le gusta tanto ese contenido, ¿no? Pero si esto lo estamos haciendo todos, yo lo veo en Embracer, lo vemos en Games Workshop, lo vemos por si la transaccionalidad de IP entre cómics, juegos de mesa, series, pero si eso tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, a mí me parece que no ha cambiado tanto la tesis y que lo que ha pasado es que el precio se ha hundido y que básicamente el precio genera todas las narrativas, y donde Netflix era un negocio maravilloso y tenía todos los vientos de cola y ganar usuarios, líder del mercado, o sea, líder de una tarta que con un viento de cola brutal que iba aumentando de tamaño, de repente pues es un negocio terrible en el que hay muchísima competencia, en el que los márgenes van a estar bajo presión, en el que se va a destruir su base de usuarios porque se van a marchar corriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues a mí esto me parece quizá un poco exagerado. Y pues por concluir un poco la decisión que hemos tomado, y si esto es un riesgo o una oportunidad, pues como yo tenía una posición inicial que además un poco con la bajada de las acciones se había convertido en una posición con poco peso en el fondo, pues lo que hemos hecho es recientemente, en entornos de 190 por acción, hemos aumentado esa posición porque me parece que quizá con toda la nueva información y la ralentización de usuarios y el riesgo de que se metan en publi, los juegos, etcétera, etcétera, si las acciones se siguiesen a 350, pues quizá a ese precio la tesis de inversión o el potencial que yo le veía a las acciones de Netflix, pues sí que se habría deteriorado un poco, pero claro, todo tiene un precio en base al riesgo y las oportunidades que estás viendo, y a mí me parece que la información nueva que tenemos en base a mi tesis inicial desde 350 a 190, pues que el deterioro que podríamos decir, o un poco las nubes en el horizonte que vemos, no son tan grandes como una caída del precio del 50%, con lo cual realmente considero que con toda la información que tenemos el potencial ha aumentado. Y si el potencial ha aumentado, pues lógicamente compro más acciones. Entonces, por daros algunas conclusiones de la tesis de Netflix, me parece que es un negocio atractivo en el que la tecnología y una ejecución excelente por parte del equipo gestor les ha permitido integrar verticalmente en una única compañía toda la cadena de valor del entretenimiento, desde la producción hasta el consumo en nuestros hogares, con unas ventajas competitivas bastante claras de escala, cultura, efecto red, marca, etcétera, etcétera, que le permitirán liderar esa transición del consumo en línea a demanda, y que además el mercado pues nos está ofreciendo la posibilidad de invertir en el líder de esa industria con unos vientos de cola muy claro, en un equipo gestor súper capacitado. Podéis mirar un poco su historial, todas las transiciones que ha habido en la compañía, la asignación de capital cuando decidieron entre los años 2006 y 2007 recomprar acciones de la compañía cuando estaban súper deprimidas y retirar por un valor ridículo un porcentaje altísimo de las acciones de la compañía, y cómo luego se revalorizaron y el enorme valor que generaron después. Recientemente han dicho, tan pronto estamos generando free cash flow, ¿qué vamos a hacer? Recomprar acciones de la compañía. O sea, es que todo encaja en base a su historial, cuando ven las acciones muy baratas y
generan caja, pues lo primero, quitarse deudas, a continuación a recomprar acciones. Mirar, buyback, acaban de sacar justo a finales del año pasado, buyback de 5 billion, etcétera. Es decir, ellos siguen haciendo exactamente innovarse, renovar la compañía, asumir los retos cuando vienen para transformar la empresa, devolver dinero a los accionistas cuando las acciones están baratas. Es decir, bueno, pues oye, una cultura brutal en la compañía que me parece una ventaja competitiva muy clara, ¿no? Entonces, bueno, pues el mercado nos ofrece la posibilidad de invertir en el líder de esta industria con un gran viento de cola, con poder de fijación de precios oculto por todo esto de las cuotas compartidas y una previsible escalabilidad importante en márgenes, pues creo que a lo que es un precio pues muy razonable, ¿no? Porque si hacemos unos números así gordos y decimos, oye, pues 220 millones de usuarios a un crecimiento muy bajito, aunque vayan a 2 millones al quarter, son 10 millones al año, pues en torno a, pues a lo mejor a medio plazo podríamos llegar a entrar a 250 o 270 millones de usuarios, ya asumiendo que se ralentice ese crecimiento y que con el pricing power oculto más las subidas de cuotas y tal y todo esto de la cuota compartida, es razonable pensar que de promedio, incluyendo ya los 4 o lo que pague cada uno de esos 4 que no estaban en su cuota inicial, pues pueda llegar a pagar en torno a $20 al mes de promedio dentro de 4 o 5 años a lo mejor. Pues oye, pues es que tenemos unos 5.400 millones de ingresos al mes, ¿no? Por 12 meses estamos hablando de una compañía que puede estar haciendo 60-70 billion de ventas anuales, que es más del doble de lo que está facturando ahora mismo. Y en aquel entonces, con la proyección que da el management de la escalabilidad del contenido y que además los costes fijos, una vez que ya tienes pagado el contenido, que es tu materia prima, por decirlo así, pues oye, pues los costes fijos de la empresa, los servicios centrales, marketing, etcétera, pues son muy escalables porque se van a mantener básicamente a lo largo del tiempo con un crecimiento muy inferior a los ingresos. Pues los márgenes, previsiblemente es un negocio que va a poder tener márgenes EBIT del 30-35% a medio plazo. Pues oye, estamos hablando de que sobre unos ingresos de 60-70 billion, estamos hablando de entre 20 y 25 billion de EBIT, que lógicamente con el paso de los años y de ese sistema de amortización que ellos utilizan se va a parecer bastante al flujo de caja de la compañía. Pues oye, 20-25 billion de valor, digamos, para el accionista, una compañía que capitaliza ahora mismo 85 billion después de todas las caídas, pues me parece un poco broma, la verdad, no sé. A lo mejor yo me pierdo algo, pero creo que esta compañía, vamos a suponer, ¿no? Es que suben los tipos de interés, oye, no, es que tiene un poquito de deuda todavía, vamos a suponer que no amortiza deuda, que decide asignar el capital a otros menesteres. Bueno, pues añade la deuda a los 85 billion, tienes un EV de 90 y pico, pues que estaría a lo que yo creo que pueden ser 4 o 5 veces, parece ridículo, ¿no? Pero sí que dentro de 4 o 5 años. Oye, vamos a hacer la inversa. ¿Cuánto debe valer esto? Oye, pues no sé, pues 20-25 billion que creo que puede hacer esta compañía. Está haciendo 6, 7, 8. Yo creo que esta empresa en escala, en madurez total, pues puede hacer estas cifras. Vamos a ponernos un poco pesimistas. Decir, oye, no es que no sube tanto el precio, no es que no escala tanto los márgenes. Pues yo qué sé, pues 15-20 billion puede hacer, está haciendo 6, ¿no? Ahora mismo. Oye, pues 15-20 billion, pues oye, ponerle el múltiplo. No, es que subieron los tipos de interés, ya no lo vamos a pagar a 20-25 veces como se pagaba antes. Creo que esto no se debe pagar a más de, me lo invento, 15 veces. Oye, y aparte es que voy a ser súper pesimista y en vez de los 20-25 me voy a ir bastante por abajo y creo que puede generar en torno a 15 billion esto. Vale, lo compro, perfecto, pues a 15 veces son 225 billion. Es el triple de lo que está capitalizando ahora mismo la compañía. Yo os he dicho que estas cifras se pueden alcanzar en un periodo a lo mejor pues de 4, 5, 6 años. Es decir, una TIR muy, muy, muy razonable desde el momento en el que estamos actualmente con las acciones a 190, 195 por acción, ¿no? Entonces, bueno, soy conocedor de los riesgos, soy conocedor de las oportunidades. Me parece que estamos teniendo una oportunidad muy buena de comprar un negocio que puede ser muy rentable a largo plazo y que lo estamos comprando a un precio tan atractivo precisamente pues porque existen muchas nubes en el horizonte de las cuales soy consciente. Y bueno, pues en base a toda esta información es en base a lo cual tomo las decisiones de inversión. Así que nada, espero que os haya gustado la tesis de inversión de Netflix y un poco la situación actual que está atravesando la compañía, la historia, el management, el COVID, Bill Ackman, riesgo, oportunidad, la publicidad, los juegos. Y nada más, si os parece de utilidad y os ha gustado, pues con la gente cercana a la que creáis que le puede interesar todo esto en Netflix o la que hayáis estado discutiendo, oye, cayeron las acciones de Netflix, oye, subieron y tal, y seguro que ha habido bastante gente cercana con la que hayáis estado hablando, pues oye, si queréis compartirle para que sepan mis 2 céntimos o mi humilde opinión sobre esta compañía, pues os lo agradecería que compartáis el capítulo y por supuesto pues nada, invitaros a que sigáis ayudándonos en ese objetivo de las 500 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, que llevamos ahora mismo me parece que 280 y pico, una cosa así, o sea que vamos viento en popa, pero todos aquellos que escuchéis el podcast en Spotify que todavía no nos hayáis valorado, pues os invito a que lo hagáis y nada más, daros las gracias por estar ahí cada semana y me despido de vosotros hasta el próximo capítulo.